Muy buenas noches, compañeros y amigos de la Casa del Pueblo de Miraflores, los que nos siguen por Facebook y por YouTube. En esta oportunidad tenemos coloquios en salud en nuestra tercera edición anual y esta es la 30ª sesión ejecutiva. La noche del día de hoy tenemos la nutrición en el Perú y en la región, revisión, indicadores y alternativas. Y la profesional invitada es la licenciada Diva Gardenia Rivas Quintanilla, como siempre con la conducción del doctor Fernando Franco. Fernando, adelante. Gracias, Fernando. Buenas noches, queridos compañeros. Buenas noches, ciudadanía. Nuevamente con ustedes en esta concesión de tiempo, de espacio de la generosa Casa del Pueblo de Miraflores, que a través de Fernando Lindo, su secretario de organización, nos presenta y nos hace partícipes de esta palestra para poder desarrollar nuestra temática. Y ya llegamos a la 30ª sesión ejecutiva. Han pasado 3 años y medio y estamos aún avanzando. Gracias a vuestro favor de seguirnos, porque es muy importante darle continuidad a esta información, a estas conversaciones para las diferentes tomas de decisiones en más de un momento. Humildemente queremos llevar muestras palpables de aquello que vemos que avance y que más que son muestras que tienen el amparo de nuestra gran estrella aprista, nuestro gran movimiento que surge. Y esta noche tenemos una sesión especial desde el Callao, una guantina, chalaca de corazón, Diva Gardenia Rivas Quintanilla, nos visita. Ha separado un espacio en su agenda para poder estar con nosotros y vamos a tratar el tema de su retórica profesional. Ella domina muchos campos, es una gran profesional y compañera competente, desarrolla una serie de actividades en favor de llevar casualmente la cultura, la educación, la nutrición al pueblo en todo momento. Estamos halagados con su presencia, al igual que lo estuvimos con todos y lo tenemos con todos los que nos visitan y realizan ponencias en nuestras sesiones ejecutivas de coloquios en salud. Vamos a dejarla a Diva Rivas, extraordinaria compañera, para que tenga sus palabras de presentación en este momento. Gracias, Diva, por estar con nosotros, que no sea la última, es una primera, pero sinceramente estamos muy complacidos con tu recepción, con tu capacidad de respuesta que has tenido para con nosotros. Bueno, muchas gracias, compañeros de Miraflores, compañero Fernando Lindo. Es un gusto estar con usted, con el compañero Fernando Franco, en esta casa del pueblo tan linda, que siempre alberga pues estos temas de interés nacional. Espero poder alguna vez ser merecedora de las palabras que me han dedicado. Usted también, compañero, como personal de salud, como médico, como profesional, entiende que estos temas son tratados con mucho respeto, ¿no? Con mucha preocupación, con mucho respeto, desde la experiencia que podamos haber acumulado en este tiempo, ¿no? Y sobre todo con eso, ¿no? Con mucha preocupación por los más necesitados. Bueno, el tema que nos convoca es la nutrición en nuestro país. Yo quisiera, compañero, empezar reflexionando sobre lo que significa la seguridad alimentaria. Este término está ligado a 2 significados importantes, ¿no? Uno está referido a lo que es la inocuidad de los alimentos. ¿Qué tan peligroso puede ser un alimento, ¿no? ¿Qué tan libre de peligro puede ser este alimento si lo consumo? ¿Es vehículo de agentes patógenos que me puedan causar una enfermedad? ¿Puede ser vehículo de agentes químicos, físicos, que puedan afectar mi salud, incluso causarme la muerte? Entonces de eso se trata la seguridad alimentaria en cuanto a inocuidad. Y lo menciono, compañero, porque acá en nuestro país hemos tenido situaciones donde alimentos que provienen de programas sociales dirigidos a niños han estado incluso muchas veces contaminados con parásitos, algunos otros han sido adulterados, ¿no? Hemos escuchado de, por ejemplo, esta
esta conserva que era de un producto y al final era de otro, Así es. los parásitos, me remonto mucho antes, incluso insecticidas han podido contaminar la preparación de estos alimentos y tuvo un desenlace fatal. Así es. Entonces, a eso nos referimos con seguridad alimentaria en cuanto a inocuidad. Ahora, el tema del que vamos a tratar más ampliamente se refiere a seguridad alimentaria en cuanto a disponibilidad. Es importantísimo. Claro, disponibilidad y accesibilidad a los alimentos, ¿no? La disponibilidad, ¿de qué se trata? Por ejemplo, y lo estábamos comentando hace un momento con el compañero Fernando Lindo, cuando nosotros que vivimos en una ciudad tenemos disponibilidad de todos los tipos de alimentos en cualquier momento del día, en cualquier día de la semana, en cualquier época del año. Vamos a un mercado, vamos a un supermercado y podemos encontrar los diferentes grupos de alimentos. Ya sabemos, por ejemplo, que una alimentación saludable tiene que contener por lo menos 4 de los grupos de los alimentos, ¿no? 4 de cada grupo de alimentos. Lácteos, cárnicos, productos del mar, frutas, verduras, granos, ¿no? Entonces, de eso se trata, la disponibilidad de los alimentos. Ahora viene el problema. ¿Todos podemos acceder a esos alimentos? ¿No? ¿De qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad a los alimentos? Mayormente estos últimos años, después de la pandemia, ha habido un repunte de la pobreza. Muchas personas han vuelto a ser pobres, han perdido sus empleos, han quebrado. Entonces hay una incertidumbre, existe una incertidumbre de algunos peruanos, de algunos compatriotas que no saben qué van a comer mañana. O me he ido a la cama sin cenar de repente, ¿cuántos días a la semana no he comido? ¿Qué cosa voy a comer mañana? Entonces de eso se trata el acceso a los alimentos. Ahora, por ejemplo, si nos trasladamos a las zonas rurales, también cambia la situación. Si bien es cierto, algunos pueden tener algo de recursos, pero cuánta energía, cuánto tiempo, cuánta distancia tienen que recorrer de repente desde un centro poblado a un mercado para disponer de algunos alimentos, ¿no? Entonces, ese es el problema y estos diferentes factores hacen que estemos en esta paradoja de que, siendo un país con tan vastos recursos agropecuarios, con tanta diversidad de alimentos, número 1 en la gastronomía mundial, los restaurantes peruanos todos los años salen premiados como los mejores. Paradójico, ¿no? No podemos invertir las cifras de desnutrición infantil crónicas, la anemia y muchos otros más, ¿verdad? Claro. Bien, hay una necesidad de contar con este vehículo estratégico que se llama la nutrición, y es preocupación esencial casualmente de todo tipo de políticas en favor de la sociedad. Lo tuvo en un inicio nuestro gran visionario Víctor Raúl Aya de la Torre, cuando generó para todas las casas del pueblo, que son las casas que el Partido Aprista dedica al servicio, dedica a compartir aquello de poco que podemos lograr. Y una de las fuentes que no falta en ninguna de estas casas del pueblo es la alimentación. Un factor muy esencial y por lo tanto muy estratégico al que recurrir. Es un desafío constante y es preocupación de toda acción que tuvimos. En los años 30, cuando Víctor Raúl llega, después lógicamente de casi un año que se había fundado ya el Partido Aprista, y tiene esta escenificación en Gacho, se reúne todo un grupo poblacional de apoyo a esta actividad que iba a haber el día domingo 23 de agosto del año 31, y se organiza la primera olla común.
y esa primera olla común la tuvo a cargo nuestro compañero Ramiro Claviego, otro grande de la política aprista, de la política peruana, y encarga al compañero Marcelo Bando, un cirujano dentista, que ahora tiene su nombre en una de las salas de nuestra clínica Víctor Raúl acá en Alfonso Ugarte, nuestra clínica magna central, para que realice esa primera olla común. En todo momento estuvo insertado esa forma, y extraña también las formas como lo que comentas de Coahuila, de otras acciones. Tenemos evidencia, Fernando, el otro día comentábamos sobre el vaso de leche, que se iba en gran porcentualidad en gastos administrativos, gastos que nos derivan lógicamente en la producción o en la esencia de ese programa. Ya había esa desviación y esos manejos no muy claros. Sus fomentadores no estuvieron, generalmente algunos lo difunden, pero la esencia del vaso de leche fue promovida por nosotros. En sí fue aprovechada por otra suerte política, pero fue promovida directamente por nosotros. Fíjate cómo esas organizaciones populares de tal vez la primera olla común en el Perú, el primer vaso de leche, esa primera asociación de madres preocupadas, porque ha sido todo impulsado por las mujeres, cómo ha ido evolucionando hasta convertirse en las ollas comunes, o en los comedores populares, que muchas veces son a veces el último o el único recurso, el único medio que tienen las familias para al menos poder cumplir de repente una vez al día el alimento, procurarse el alimento, ¿no? Y en eso queríamos que nos empezaras estos indicadores clave que nos estás comenzando a comentar sobre la inseguridad alimentaria y sobre aspectos de nutrición y de anemia que son preocupantes actualmente, totalmente preocupantes, y que se dejan y se postergan por un manejo periodístico completamente tergiversado que va en búsqueda de otro tipo de fines. Claro. Por ejemplo, vamos a concentrarnos en lo que es la anemia infantil, la desnutrición crónica, también pasaremos a hablar un poco de la lactancia materna. Sí, importante lo lactario. Claro. En cuanto a la anemia infantil, desde el año 2008 se reporta pues la caída, la reducción en corto tiempo más grande que ha habido, ¿no? En 2006 encontramos un porcentaje de anemia a nivel nacional del 58%. Para el año 2011 esta cifra se había revertido al 41%. Así es. Y entonces vemos que desde el año 2008 hay una tendencia a la baja, pero esta baja ya es menos marcada, ¿no? Hasta el 2014. En el 2015 hay una oscilación negativa, ¿no? Aumentos y subidas que alcanzan valores hasta el día de hoy del 42.8% de anemia a nivel nacional del año pasado, 2024. Complicadísimo. Hay manejos que son víctimas de nuestras futuras generaciones, porque son casualmente los niños quienes son los más afectados por esa desnutrición, y afecta lógicamente, afecta totalmente el enfoque que tenemos para ellos de un adecuado desarrollo, ¿no? El índice de desarrollo humano se afecta, pues, es muy evidente el daño que le produce. Entonces, sí, adelante. Entonces pues vemos que es preocupante, como señalan, que no se haya podido sostener una reducción constante, ¿no? Como se dejó en el 2011 de la anemia. Esto nos hace ver que hay ciertas limitaciones, a pesar del gasto que hay en los programas sociales, podemos ver limitaciones en cuanto a la adherencia del tratamiento, a la cobertura y a la efectividad de estos tratamientos para suplementar de repente o incluso ya tratar la anemia establecida, ¿no? El principal factor es el económico, obviamente, ¿no? El incremento de la pobreza, la falta de empleo. Otro problema importante es el saneamiento. Fíjate que no solamente en las zonas rurales, sino también hay diferencias marcadas de porcentaje en las zonas marginales, urbanas marginales y las zonas urbanas.
¿Por qué? Porque hemos encontrado en las diversas campañas médicas que hemos tenido, hemos podido corroborar incluso estas cifras preocupantes al encontrar anemia severa en lugares donde no hay saneamiento, a diferencia de algunas zonas urbanas. Claro. ¿Qué pasa también, por ejemplo, en la sierra? Muy pocas familias acceden al agua potable, al desagüe adecuado, ¿no? Y los pocos que, para que se me escuche mejor, y las pocas familias en la sierra que acceden a tener de repente dentro de sus hogares una tubería de agua potable, la tienen fuera de la vivienda, en el patio. Entonces esta es una situación curiosa. ¿Por qué? Porque el lavado de las manos no es constante, ¿no? Hace frío, no pueden salir. Preparan la comida de los niños y estar constantemente saliendo para lavarse las manos es mucha dificultad, o cambiar el pañal al niño y después lavarse. Entonces este problema trae una serie de infecciones recurrentes en los niños y la parasitosis que impide que el niño pueda absorber este micronutriente esencial que es el hierro. Otra dificultad que también observamos en lo que es el tema de la anemia, si bien es cierto, durante la lactancia materna, hasta los 6 meses, está protegido el niño de repente de contraer la anemia, porque la lactancia materna lo protege de esta situación. Él recibe de la madre todos los micronutrientes necesarios, ¿no? Ya ven qué importante es la lactancia materna. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de los 6 meses? Las madres saben cómo suplir ese alimento que es completo y rico y maravilloso, que es la lactancia materna, saben cómo reemplazarlo por comidas. ¿Qué pasa con una madre que tiene una alta carga laboral y que tiene que encargarse de su casa y de la chacra, y que de repente en ese día solamente puede cumplir 2 alimentos al día como mucho? ¿Está cumpliendo con una adecuada alimentación complementaria? Alimentación complementaria, ya saben que es la alimentación luego de la lactancia materna, que se tiene que complementar con la lactancia materna, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que no se cumplen las 3 porciones mínimas a la semana de productos derivados de la carne roja, que es obviamente el principal proveedor hacia nuestro cuerpo el hierro M, que es el que necesitamos, ¿no? O sangrecita, ¿no? Entonces, es muy eventual o esporádico el consumo de carne en algunas familias, porque utilizan el ganado de repente para la venta, o el inicio del consumo de carne en estos niños empieza muy tarde, desde los 8 a 12 meses, cuando está indicado según las pautas que el consumo de carne y de alimentos fuentes de hierro tienen que estar desde los 6 meses, porque el niño lo requiere para poder desarrollarse cognitivamente de manera adecuada. Claro. Bien, un comentario, Fernando, con respecto al tema tratado. Quizás hay días conversábamos sobre indicadores claves al respecto, y tú nos manifestabas, por ejemplo, de que el indicativo de la pobreza nos está afectando notoriamente en ese manejo. Fernando. Sí, tocayo. Justamente lo mencionado ahora último por la licenciada Diva, nuestra compañera, las costumbres alimenticias, ¿no? Y cambian algunas de región a región, ¿no? Considerando como gran región costa con sierra y selva. Espero que en algún momento me puedas dar algunos indicadores o los parámetros de cómo andamos en la desnutrición, cuán marcada está en selva la anemia, la desnutrición y la anemia en zona de selva como la de sierra. Conocido es el gran problema que existe en Huancavelica, Apurímac, ¿no? Y Ayacucho, y algo de Puno también, con referencia también a lo de la costa, no sé cómo andamos en costa, no sé qué.
qué provincias, qué regiones son las que más afectadas por hábitos alimenticios, algunos errados, algunos impuestos, como comentábamos antes de la grabación, de las corrientes pues que impulsaron el gobierno militar, ¿no? Estamos hablando del 68 al 79, que nos impusieron prácticamente el consumo masivo de pollo, como también el consumo de los fideos y el consumo desproporcionado del arroz, que un plato sin arroz no es plato en el Perú, por Dios, cuando teníamos tanta riqueza y variedad de papa, ¿no? Y originalmente nosotros nos alimentábamos, te estoy hablando de las décadas de 60, 50, nos alimentábamos básicamente con mucho pescado. Quisiera empezar añadiendo algo a lo que señala nuestro compañero Fernando sobre las excesivas proporciones de granos y cereales, a veces de azúcares simples, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Y lo hemos señalado acá, es el incremento de la pobreza, es la falta de acceso a esos alimentos por motivos económicos que han hecho que últimamente el peruano reduzca los niveles de proteína, el porcentaje de proteína de su plato. Los alimentos se han elevado en su costo y entonces lo único por lo que opta esa familia es achicar lo más costoso, y en este caso lo más costoso son los productos de origen proteico, claro, la carne, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O algunas personas lo eliminan completamente de su dieta, o algunas personas lo disminuyen, ¿no? ¿Cuántas mamás van al mercado y el pollo que antes podían sacar de 12 presas, ¿no? Le sacan ahora hasta más de 20? Así es. ¿No? Entonces, eso es lo que ha pasado en algunos casos. También, como le comentaba, que ha habido algunas estrategias en la sierra en cuanto a impulsar la crianza de cuyes. Pero ¿qué pasa también? No se acostumbra a darle la carne de cuya a los niños, ¿no? A los niños muy pequeñitos de 6 meses, por algunas creencias, y también no ha habido una buena estrategia para acompañar esa crianza, porque este animalito es muy susceptible a los depredadores. No ha habido un buen manejo en cuanto a criarlos adecuadamente, porque muchas veces vemos que el animalito es criado dentro de la cocina. ¿Por qué? Porque se mantiene ahí calientito, pero ¿qué pasa? Que hace que estas condiciones en una cocina familiar no sean muy salubres, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado con la falta de estos alimentos que son muy importantes, porque las proteínas y principalmente los cárnicos, que son fuente de hierro, también significan una falta de reposición de tejidos, ¿no? Siempre hemos pensado nosotros que las proteínas son como los ladrillitos que construyen nuestras células, nuestro cuerpo, pero también forman parte fundamental de algunas enzimas digestivas, algunas proteínas que señalan ciertas rutas de lo que nuestro organismo tiene que seguir, algunas hormonas. Entonces, pues, el consumo deficiente de los alimentos proteicos es preocupante, y es lo primero que quitamos de la canasta familiar. Pero has dicho algo real, que es la capacidad adquisitiva de la población mayoritaria del país, ¿no? De nuestro pueblo peruano. Pero hay una realidad: el costo de los productos hidrobiológicos es mucho más económico que el del pollo, ¿no? Y mucho más económico que el chancho, y muchísimo más económico que el de la carne de res. Ahora los conejos o los cuyes son de crianza doméstica de alguna manera, ¿no? muy difundida en la sierra, y entonces en todo el país en general. No representa un mayor costo porque es de alfalfas, en fin, de algunos productos vegetales que no erosionan nuestra economía, más bien tenemos un producto que sacrificar de cuando en cuando. Pero el peruano es un habitante que tiene más de 2.000 kilómetros de litoral y vive de espaldas
a la gran subsistencia que tiene como recurso, ¿no? El recurso hidrobiológico, y no solamente el del mar, sino el continental, el del pez continental, de los ríos, de las lagunas. Otro error, por mencionar, del gobierno militar fue la introducción de la trucha en las lagunas. La trucha carnívora se comió en las sardinas, y la sardina es una alta fuente de abastecimiento de recursos de proteína de origen hidrobiológico en el país. Y la sardina de laguna, indudablemente, es un espécimen de 30 a 35 centímetros o más, a diferencia de la sardina del mar. Y bueno, esta ya casi no existe, porque las truchas donde están, se las han devorado, ¿no? Y las sardinas son una especie vegetal. Por eso en el lago Titicaca tanta afloración de las lentejitas, porque ese era el alimento proteico para los peces, ¿no? Para las sardinas específicamente, y fueron desapareciendo las sardinas y fue aflorando más cantidad de lentejitas en el lago, ¿no? Que es todo un problema. Pero ese es, insisto, tenemos una pésima cultura alimenticia generada desde los años 70, ¿no? Incrementada de los años 70, y que arrastramos a que consumir leche, hablamos de leche enlatada, ¿no? Y no hablamos de los quesos naturales que se producen en cada región. Es una fuente riquísima de proteína, digamos, animal, ¿no? Pero ya transformada, procesada en queso, pero sin embargo buscamos la leche enlatada, ¿no? Entonces, ¿qué recomienda Diva para solucionar este problema? Bueno, has mencionado que a lo largo de estos años, una falta de gestión y planificación por parte de los gobiernos, ¿no? que no han sabido aprovechar esta oportunidad, esta maravilla que tenemos en el Perú, que es la diversidad, ¿no? Y obviamente pasa por algo que siempre repetimos, ¿no? Uno no ama lo que no conoce. Uno no ama lo que no conoce, y desde el Partido Aprista nosotros creemos y tenemos el capital humano que conoce cada punto de la sociedad, ¿no? Están los agentes comunitarios, muchas veces muy ligados, propios compañeros que trabajan en ir, buscar, identificar los casos complicados de deficiencias de nutrientes como la anemia, la desnutrición crónica. Me parece, compañero Fernando, que debemos aprovechar, y esto lo hemos conversado también, debemos aprovechar de manera oportuna la disponibilidad, ya sea en las zonas más alejadas, ¿no? Los productos de temporada. Los productos de temporada muchas veces han sido ofrecidos desde la misma municipalidad, ¿no? Que arman nuestros mercados municipales y hacen que los productores ofrezcan estos productos productos de temporada que son de buena calidad porque están cultivados en la época precisa del año donde se pueden explotar mejor, tienen un bajo costo, ¿no? Y pues son mejor aprovechables, ¿no? Y lo bueno es que puedes intercambiar uno por otro, ¿no? También ha habido algunas estrategias en las que las municipalidades, los gobiernos locales han podido distribuir pescado, si no es a distribuirlo de manera gratuita, a costos muy bajos, ¿no? Accesibles para la población, ¿no? También quería comentar, ya que estamos mencionando a nuestras autoridades, pues, ¿no? Ha sido motivo pues de mucha indignación esto que ha mencionado la señora Dina Boluarte sobre las familias que cocinan con 10 soles, ¿no? Pero sin ir muy lejos, ¿cuántas familias en Lima tienen incluso menos que 10 soles para cocinar? Y hablábamos de lo que dice el compañero Fernando, que su plato se reduce a granos, arroz. Por suerte puede estar acompañado de una menestra, con mucha suerte, ¿no? Y esa es la realidad de muchos peruanos que se han visto pues afectados por esta falta de preocupación por impulsar el empleo, ¿no? Y han reducido su canasta básica
y incluso lo hemos hablado acá, también lo he escuchado acá como parte de la preocupación dentro de lo que es la agenda social, como familias han accedido a créditos, ¿no? Han usado las tarjetas de crédito que antes se podía usar para comprar de repente un televisor o algunas cosas no tan necesarias para cubrir la canasta básica. Así es. ¿No? Y adquieren elevados costos, elevadas tasas de crédito y se siguen endeudando cada día más. Porque es el gasto diario, el gasto cotidiano. Definitivamente gran responsabilidad tenemos nosotros de este sector de salud, nosotros los ligados a la salud de las personas en general, por cuando existen actividades netas de acercamiento al paciente, en este caso a la población, preventivamente antes de ir curativamente, tratando de no ser reactivos más cuando hay urgencias o emergencias, pero sí siendo bastante previsores en cuanto a las políticas de promoción y prevención. Y en eso seguramente acá Diva nos puede comentar sobre un territorio que maneja muy bien. Ella está dentro del sistema del Ministerio de Salud, del INSA, y favorece toda un área de población de un espacio muy importante para el país, que es la provincia constitucional del Callao. ¿Qué experiencia nos puedes contar de tu ejercicio profesional en ese entorno, por favor, Pilar? Bueno, como no solamente de mi ejercicio profesional, sino también de mi participación en las campañas médicas tan conocidas por todos nosotros, creo que son una experiencia que nos acerca al pueblo y creo que nos identifica y nos realza, porque la hacemos en toda época del año, sin necesario que sea campaña, y quiero felicitar a todos los compañeros que cumplen con las campañas médicas y que las organizan. Es preocupante el tema del Callao porque vemos una población número uno, pero de manera negativa, ¿no? El primer puerto tiene niveles altísimos en obesidad infantil, en diabetes, el incremento también de la anemia es preocupante. Incluso podemos ver casos o familias donde coexiste la obesidad y la anemia, ¿no? Y es preocupante. Señalaba también, por ejemplo, esta diferencia que hay entre zonas urbano-marginales y las zonas urbanas, zonas donde no llega saneamiento. Se ha podido observar, hemos podido recoger la experiencia de que los casos de retraso en el crecimiento, y a esto voy, la desnutrición crónica infantil, es un indicador que se mide por el baja talla para la edad. O sea, son niños que no llegan a desarrollar completamente su tamaño, ¿no? Entonces se observa que en estas zonas incide la anemia severa, ¿no? Y también un gran número de niños, en estas campañas hemos podido apreciar que casi un 40% de los niños tiene baja talla para la edad, que es desnutrición crónica infantil en las zonas urbano-marginales como Pachacú, Perú, ¿no? En las zonas urbanas del Callao esta cifra es menor, ¿no? Y hay una tendencia a revertir, incluso los casos de anemia que se encuentran son leves en su mayoría de casos, esto hablando de nuestra experiencia dentro de las campañas médicas, ¿no? Claro, que son buenos hallazgos, ¿eh? Claro, que son buenos hallazgos, pero también son cifras que hay que tomar con mucho cuidado, porque el perfil de las personas que van y que están interesadas en atenderse en estas campañas es muy limitado, no hemos recogido, por ejemplo, las experiencias de la encuesta demográfica familiar, el ENDES, que nos dice pues que en Lima Metropolitana y el Callao la anemia se ha revertido en 5 puntos, ha bajado desde el año pasado hasta el día de hasta la fecha actual en 5 puntos. Es una reducción. Es una reducción
disminución pequeña, Estamos encaminados. pero claro, ¿no? Y esto contrasta con otros lugares del Perú como es Puno, donde encontramos hasta el 70% de anemia infantil en los niños menores de 3 años, ¿no? Y como todos sabemos que si la anemia no se supera en esta ventana de tiempo, trae muchos problemas cognitivos, ¿no? De desarrollo, hace que esta persona no tenga éxito en su vida académica, en su vida como adulto trabajador, ¿no? Y también la desnutrición crónica infantil, que es este retraso en el crecimiento, este retraso en el desarrollo y que también trae problemas cognitivos y presenta mayor riesgo de enfermedad en los niños, ¿no? Se afecta notoriamente la psicomotricidad y creo que ahí también está inmerso esta región Cajamarca. Claro, ¿sí? claro. A pesar de la gran riqueza que tiene su suelo, no se aprovecha. Claro. En desnutrición crónica infantil también hubo importantes avances desde el 2006 hasta el 2011, que se redujo la anemia de 29.5% a 19.5%, que fue una reducción muy marcada, claro, reconocida a nivel internacional, incluso fuimos ejemplo de esto, pero a partir del año 2018 hay una tendencia, una oscilación hacia la baja, ¿no? Entonces hemos llegado al día de hoy con 12.2% de anemia en la población a nivel nacional. También hay distritos, hay áreas donde la desnutrición crónica es mayor, por ejemplo, ahí repuntan Huancavelica, Loreto, Amazonas, ¿no? Zonas como Tacna y Moquegua hay menor incidencia, ¿no? Entre 2.8%, máximo 3%, pero ¿por qué? Porque son regiones más pequeñas, ¿no? Hay aparatos poblacionales más reducidos, pero de todas maneras la reducción no ha sido significativa como en años anteriores, como mencionábamos. Y quiero terminar con lo de la desnutrición crónica y lo importante que es revertirla. ¿Por qué? Porque hablaba también con un compañero que ha sido director en el colegio 2 de Mayo en el Callao. Sí. El compañero Héctor Gutiérrez, que me decía lo importante que era en los jóvenes llegar a la adolescencia con una talla adecuada, ¿no? Y esto fue motivo de que muchos compañeros se indignen un poco porque lo consideraron un tema de prejuicio, ¿no? Pero ahondando en la conversación con él, me decía pues que estaba asociado, incluso los profesores veían que estaba asociado a un mayor desarrollo personal, ¿no? A una satisfacción de haberse desarrollado, tenía que ver con la autoestima, mejoraba mucho la capacidad cognitiva, el aprendizaje, ¿no? Entonces, qué importante es esto. También había un caso, o mejor dicho, unas experiencias que se tuvo desde el 2008 y yo les invito a que busquen algún video muy interesante que se llama Perú dando la talla, que sigue la evolución de los casos que tuvieron, por ejemplo en Apurímac, donde los niños eran captados mediante sus madres, ¿no? Desde el año 2018, incluso antes, y les hacían seguimiento hasta el 2017, en cómo había cambiado sus vidas, ¿no? En la experiencia de sus madres, y cómo de repente esto nos hace analizar que de repente esas tallas bajas que la atribuíamos a un factor genético, pues de repente había sido un problema que lo habíamos arrastrado por generaciones. Claro. Y no era un factor genético, ¿no? Era una situación de momento que podría ser. Y qué triste pues que tantos peruanos, por culpa del gobierno que no han sabido aprovechar la riqueza de nuestro país, no hayan logrado desarrollarse completamente, ¿no? Todo un perfil de dejadez, de descuido y de intereses, porque hay que hablar con razón, querido Fernando. Sí, definitivamente nosotros tenemos que hacer glosa y bastante positiva de nuestro segundo gran gobierno.
tantas fechas. Recientemente, el 13 de junio, hemos celebrado el Día del Perú Libre de Analfabetismo, logros importantísimos que se llevaron a cabo y que no han tenido continuidad por muchos temas lejanos al interés de la población. Es necesario que nosotros tengamos pues el empleo, políticas desarrolladas hacia todo este tema de continuidad, de favorecer casualmente al niño y también tener un espacio, conversábamos entre bambalinas, para el adulto mayor cuya población cada vez crece. ¿Tendrás algún comentario al respecto sobre el adulto mayor, por favor, Diva? Claro, compañero. Mire, por diferentes motivos, igual que en el caso de los niños, los adultos mayores también son seres muy vulnerables a padecer nutrición ya establecida o riesgo de desnutrición. ¿Y qué consecuencias trae para esta población? ¿No? La pérdida de masa muscular, sí, ¿no? Tan importante por todo lo que conocemos. La hipotonía, ¿no? Claro, ¿no? Y, por ejemplo, le produce fragilidad. ¿Cuántos adultos mayores llegan a cierta edad con grados de incapacidad? ¿Y esto qué costes emocionales, sociales trae para su entorno, para su familia, ¿no? De incapacitarlo? Y pues no hay que normalizar el hecho de que un adulto mayor tenga que desplazarse con mayor dificultad, no pueda de repente ser independiente, ¿no? Esto se puede evitar y en muchos casos, incluso en personas mayores de 80 años, se puede revertir, porque sabemos que el músculo es algo fundamental para la vida, o sea, tiene participación en el metabolismo del cuerpo como no te imaginas, ¿no? Revierte incluso muchas veces una adecuada masa muscular, revierte niveles elevados de glucosa, ¿no? También, ¿no? Y ese es un ejemplo que siempre me gusta dar, es que llegar a esta edad con dignidad. Así es. Llegar a esta edad con dignidad, porque habla mucho de nosotros como sociedad, el que nos preocupemos por nuestros adultos mayores, ¿no? Es darle a ellos todo lo que han hecho por nosotros, ¿no? Así es. ¿No? Y por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para ser un poco, de repente va a sonar un poco crudo, pero un adulto mayor, de repente llega un momento en la vida en que tiene que guardar cama. Y todos los que hemos sido cuidadores de adultos mayores sabemos que la situación de cama de un adulto mayor trae muchos problemas como enfermedades, como la neumonía, por ejemplo. Claro. Y lo más aterrador que es que una persona que no se mueve constantemente y que está constantemente echada, sufre de escaras. Claro, la postración no trae esa. ¿Por qué? Esas escaras son consecuencia de una masa muscular empobrecida. Es, digamos, puntos que deben estar indicados en las estrategias diferentes que posee. Nuestra población de adultos mayores crece. Es cierto que nuestro margen de joven de 30, ahorita vamos a tener un 62.5 de electorado, ¿no? de menores de 30 años. Entonces, todo eso debe ser parte de claro. ¿Y qué nos dicen nuestras alertas sanitarias? ¿No? ¿Qué estrategia, qué planificación hay en el futuro si los que son responsables de la salud no están preparando nuestro sistema de salud para atender a una gran población de los adultos mayores? Y también una gran consecuencia de todos estos problemas que tenemos es pues la destrucción o falta de atención básica. La atención primaria es fundamental, y mire cómo afecta tanto la nutrición, que inclusive tú en postas médicas no encuentras una balanza adecuada, un taquímetro adecuado, o no los hay de repente, ¿no? En papel todo está muy lindo, muy claro, tenemos pautas, tenemos guías, tenemos normas técnicas que seguir y están muy bien hechas, pero vas a la posta médica y no hay una balanza que no pueda decir. Ese es un factor que quería comentarte, porque es parte de la vigilancia que debemos ejercer sobre los diferentes aspectos de las estrategias a desarrollarse. Esa vigilancia. Muchas veces incluso, ¿no? Puedes ir a un hospital
y a ese adulto mayor no lo han pesado, no lo han tallado porque no hay el material adecuado. En hospitales de tercer o le nivel. preguntan a ver cuánto mide, ¿no? O cuánto pesa como gran guía, ¿no? Claro, Te comentaba ahorita hace un breve tiempo sobre la vigilancia, que es un aspecto muy importante que seguir dentro de esta acción de los diferentes indicadores. Claro. Tenemos, como tú dices, pues bastante letra y muy buena como estrategia, pero y datos estadísticos también que podemos recoger y están muy bien hechos, ¿no? Por ejemplo, esta encuesta que se hace cada cierto tiempo, que es la encuesta demográfica familiar, vigila el ENDES vigila una serie de aspectos enormes, ¿no? De cómo está la situación de la mujer, la situación de la vivienda, y todo lo que hemos analizado, todos los datos de los que hemos hablado son extraídos de ahí, ¿no? Entonces, tenemos el material para una adecuada vigilancia, tenemos las normas técnicas, pero existe una falta de planificación, ¿no? Siempre hemos dicho, y lo he escuchado en el partido, que muchas veces los grandes problemas a veces requieren soluciones simples y de un poco de ingenio, y sobre todo el interés, ¿no? Y la preocupación y conocer la realidad de tu país. Punto de resolvimiento de nutrición, porque siempre llevamos ese alcance dentro de lo que es el desarrollo de nuestra doctrina, de nuestro movimiento, del movimiento aprista. Hay un comentario que quería pedirte con respecto a lo que se podría venir como plan de gobierno nuestro en las próximas elecciones con respecto específicamente al área de nutrición. Bueno, hemos hablado del éxito que hemos tenido en el segundo gobierno, de cómo se han podido revertir cifras alarmantes, ¿no? Entonces, una gran ventaja del partido aprista es todos los profesionales, todos los agentes comunitarios que están dentro del partido, que conocen su realidad, todos los líderes locales que tenemos. Entonces ese es un gran apoyo y hace pues que sea una fortaleza. Es un partido que conoce la realidad del país y esto ha sido pues apreciado en el segundo gobierno. Muy buenos cuadros técnicos. Sí, y además también, porque no hay que ser mezquinos, compañero, una gran visión, un gran liderazgo de nuestro presidente Alan García Pérez, ¿no? Que pensó el país de tal manera y utilizando dos ejes importantes como es el impulso económico. Si no procuramos que haya un crecimiento económico, empleo para las personas, por más estrategias en cuanto a alimentación, salud que tengamos, esto no va a ser posible, ¿no? Entonces lo más importante es impulsar la autonomía económica de las personas, de las madres sobre todo, ¿no? Y el otro eje importante era la inversión en el capital humano, compañero. Eso, justo. Antes de preguntarte un detallito sobre tu experiencia en Portal de Encuentro, quería, en el portal del punto de encuentro, quería preguntarte sobre este potencial humano, cómo va ese trato dentro del sistema de salud, dentro de lo que es el órgano rector, que es el Ministerio de Salud. Compañero, antes mencionábamos cuán importante es prever, ¿no? Esto de los adultos mayores, ¿no? Y otro tema importante y fundamental que tiene que ser pilar y estrategia sanitaria número 1 de la lactancia materna, ¿no? Creo que si hablamos de desarrollar al máximo el capital humano, creo que podríamos partir de impulsar agresivamente la lactancia materna en el Perú. Me llama la atención que durante todos estos años muchos han salido a favor supuestamente diciendo que su causa es el de las mujeres, ¿no? Pero nunca he escuchado a ninguna de estas personas decir, por ejemplo, que la lactancia materna es el primer paso de lograr la igualdad de géneros. ¿Por qué?
porque tú le das de igual manera ese regalo maravilloso, ese primer regalo a tu hijo que es la lactancia materna, si lo das, ya sea niña o ya sea niño. Entonces es una cosa completamente inclusivo. Es una cosa maravillosa, ¿no? Un regalo de la naturaleza, y creo que todos deberíamos saber los beneficios que trae la lactancia materna, los bajos costos que significa para una madre, por ejemplo, ¿no? El lograr la lactancia materna, y cómo procuramos ayudar a las madres. ¿Por qué? Porque hay muchas barreras que impiden la lactancia materna. Tristemente, hasta el día de hoy, solamente el 70% de los niños menores de 6 meses han cumplido con la lactancia materna exclusiva. La lactancia materna exclusiva. ¿Por qué exclusiva? Porque es el alimento único que necesita el bebé hasta los 6 meses. Claro. Entonces, las barreras laborales para la mujer son el principal factor. Y ya que hablábamos de capital humano, ¿no sería importante revisar, por ejemplo, cuánto tiempo tiene una madre para poder brindarle lactancia materna exclusiva a una madre que trabaja, para poder brindarle lactancia materna exclusiva a su niño? 49 días prenatal y 49 días postnatal. Cumple con la lactancia materna exclusiva una madre trabajadora. En el mejor de los casos, eso sí tiene licencia por maternidad. Y las madres trabajadoras que no tienen licencia por maternidad, desde al día siguiente tienen que estar ya trabajando. Las emprendedoras del día a día. Las emprendedoras del día a día. Dígame, si se invierten cuidados en la lactancia materna, en el apoyo en la lactancia materna, ¿usted sabe cuánto beneficio va a traer a largo plazo? ¿No? Entonces habría que revisar bien, ¿no? Las empresas, claro, las empresas que existen, se ha pedido, se ha hecho la legislación, ¿no? ¿Cuántas personas trabajando mínimo deben tener un lactario en una empresa o una cuna que apoyaría a las mujeres trabajadoras, ¿no? ¿Qué beneficios le va a dar el Estado a esa empresa que cumpla con tener una cuna? Todo ese esquema de requerimientos. Así es. Hay algo que queríamos traer un poco, tema muy importante en nutrición, que es todo un aspecto de gran favor que merece la sociedad. Los que te seguimos en tus entrevistas que conduces en el portal Punto de Encuentro, muy accesibles, muy didácticas, muy informativas, hablan de experiencia y de manejo sobre la rectoría en el sistema de salud. Queríamos robarte un comentario al respecto. En este momento lo estamos describiendo de manera general como fomentadora de nuestro sistema de salud de las personas. Por favor, dime. Bueno, compañero, esta oportunidad que tengo que agradecer al compañero Enrique Valderrama, que me ha dado de llevar temas de salud en Punto de Encuentro, ha sido muy enriquecedora para mí. He podido conocer compañeros invaluables que te tocan el tema de salud, compañeros en Moyobamba, el doctor Ruiz, que es compañero en Moyobamba, nuestro candidato al gobierno regional por San Martín, la compañera Elsa Mantilla también, y es más, ¿no? Profesionales independientes, el compañero Héctor Yaya, un capo en lo que es salud mental. Entonces ha sido una experiencia enriquecedora y que me ha podido hacer llevar este tema con bastante respeto, como le decía, ¿no? Y sobre todo este crecimiento que ha hecho en mí, ¿no? De poder conocer mediante los invitados algunos aspectos de la salud, ¿no? Y el objetivo es ese, ¿no? Que podamos aprender, que podamos crecer aprendiendo de los que más saben en ciertos temas. No, y hablar, sí, lo hemos seguido. ¿Algún comentario, Fernando, por favor, al respecto? No, creo que coincidimos
coincidimos en valorar el recurso humano indudablemente, que dentro del partido también tenemos esa gran fortaleza, todos los compañeros que están relacionados como profesionales de la salud, y creo que también dentro de los productores, de los pequeños y medianos industriales del partido, coincidimos con la visión de una mejor alimentación, es que sea en principio oportuna, no cuando está ya grave el paciente, sino oportuna desde que nace, recibir un buen tratamiento alimenticio a través de la leche materna, como se indicó, y calidad. Y en cuanto a calidad, desde nuestro primer gobierno incidimos en mejorar la ingesta de productos hidrobiológicos. Insisto, porque es un recurso altamente nutritivo, proteína animal y de bajo costo. Lamentablemente, la política de otros grupos políticos priorizaron otras líneas de alimentación y no hicieron lo que nosotros, y no continuaron con lo que nosotros iniciamos, ¿no? Con el ITP, con las hamburguesas de pescado, con las hojuelas, con fruto del mar seco salado, o las portolas, en fin, que tan económicas salían de nuestras fábricas. Pero en fin, yo creo que en este próximo gobierno que iniciaremos el 2026, rectificaremos los errores cometidos por nuestro gobierno CTU y por los otros gobiernos, rectificaremos para darle una adecuada alimentación a la población nacional y que seamos ejemplo de una recuperación en calidad para toda Latinoamérica y el mundo. Felicitaciones, Diva. Gracias. Muchas gracias. Como siempre, tú tan dispuesta a compartir tus conocimientos y tu experiencia. Muchas gracias. Fernando. Siempre en la gratitud a tu presencia, querida Diva, acá en nuestros escenarios de la Casa del Pueblo de Miraflores, en esta apertura maravillosa que hace día a día, momento a momento, Fernando Lindo de esta bella casa. La gratitud y también el augurio a la continuidad de todo este desarrollo personal, profesional y político que estás realizando. Muchos te vemos con bastante ilusión, con bastante querencia y con bastante afecto para poder respaldar muchas ponencias tuyas. Pertenecemos, me adhiero a un grupo que desea hacer bien las cosas acá para la nación, y en ese futuro gobierno, con ese positivismo que caracteriza a Fernando Lindo y a todos los compañeros apristas, con ese espíritu de gran hermandad y fraternidad que viene desde el representativo nuestro del búfalo aprista, el generoso, el que apoya, el que defiende, el que está con las grandes causas y protege en todo momento. Queremos dejarte para unas palabras de despedida, no permanente, por favor, una despedida de esta noche, y que digas a nuestro público, a nuestros seguidores, un mensaje, por favor, desde el punto de vista de tu profesión, por favor. Bueno, a todos los compañeros y a todos los seguidores, siempre pues la frase es una frase detonante, fuerte, pan con libertad, ¿no? Pan con libertad. Y yo he querido así, atrevidamente también, soltar una frase que estuve pensándola especialmente para esta ocasión, y es que sin acceso ni disponibilidad de alimentos, la salud no florece, la infancia no crece y el futuro se estanca, ¿no? Por favor, compártela esa y repítela una vez más, porque debe quedar en nosotros y para que sea sello. Sin acceso ni disponibilidad de alimentos, la salud no florece, la infancia no crece y el futuro se estanca, ¿no? Los invito a mejorar y perfeccionar. Seguramente van a salir muchas frases que podemos utilizar en favor de nuestra sociedad. Compañero, como siempre, me honra mucho compartir con ustedes. Me siento cada día en la lucha por, ¿cómo les digo?
Si bien es cierto, somos apristas, estamos inscritos, participamos, pero es un ideal tan grande, que no le pertenece a nadie. Así es. Y al que pueden aspirar todos. Así es. ¿No? Entonces, que nadie se sienta dueño y que nadie le impida a otra persona aspirar a este ideal, pues, que le ha dado sentido a nuestras vidas, ¿no? Y una razón por la que vivir. Y se trata de deber, ¿no? De todas estas campañas que emprendemos, más que nada es con la finalidad de cumplir un deber que tenemos para con nuestro jefe. Así es. Doctor Raúl de la Torre, siempre presente. Queda como sello de esta conversación sostenida con Diva Rivas una palabra muy importante, y no solamente para el esquema profesional de nutrición, la más joven de las profesiones de la salud, sino para todos nosotros. Accesibilidad. Esa accesibilidad que debemos procurar todos en que llegue hasta el lugar más humilde, hasta los más necesitados. Gracias, Fernando, por esta noche. Queremos agradecer a la presencia de Diva, entregándole nuestra muestra de la Casa del Pueblo. Si me permites, por favor, Diva, una vida dedicada, una vida sin tregua, y aquello que certifique tu presencia, por favor, con mucho cariño, con mucho afecto, de la Casa del Pueblo de Miraflores para ti. Con todo afecto y fraternidad. Por favor, el espíritu fraterno, pan con libertad. Así Buenas es. noches, queridos seguidores, compañeros y ciudadanía en general. Gracias, Diva, gracias, Fernando. Gracias, Tocayo, gracias, Diva. Muchas gracias. Y recuerden, el aprismo, nosotros, los hombres de bien, seguimos siendo la mejor opción de vivir una vida digna para el futuro.